Bienvenidos a nuestra clase Mensajes de Consolación. Es una clase que forma parte de una serie de visiones para un futuro mejor, basado en el libro de Isaías. Vamos a ir hacia nuestra introducción que nos dice cómo el consuelo de Dios es un gran estímulo para su pueblo. Él envía a sus profetas con el mensaje de buenas nuevas, lo que hoy nosotros conocemos como el Evangelio. La buena noticia, el consuelo para el pueblo, es más que oír que el cautiverio termina. Es saber que el pecado ha sido perdonado. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 507 a.C., según Segunda de Reyes capítulo 25, muchos agricultores y pastores quedaron sometidos bajo el poder del imperio babilónico. Fueron 70 años de angustiosa espera en la bondad de Jehová para liberarlos. La frase consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, marca la nota predominante de los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías, conocidos como la segunda parte de las profecías de este libro, las cuales pertenecen a un lejano futuro y son de interés universal. ¿Por qué aclaramos esto? Porque las primeras que vimos tienen que ver más con el momento que estaba viviendo aquel pueblo, con algo local. La liberación del cautiverio babilónico, predicho aquí, induce a Isaías a predecir una liberación mayor que realizaría el Mesías, el Salvador de judíos y de gentiles. Por eso las verdades que leemos en este mensaje están muy relacionados con el mensaje de la gracia que predicó el Señor Jesús. Y en su introducción hay un anticipo de la intervención de Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino del Señor, según nos dice Juan 1:23. El Dios que visitó la ruina de su pueblo para ofrecerles consolación y esperanza es el mismo que hoy trata con la vida entenebrecida de los hombres y les anuncia restauración por el camino del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de su Hijo. Empezamos en nuestro primer punto con el tema órdenes de proclamar buenas nuevas, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Esto va a estar en Isaías 40 a partir del verso 1, que dice la frase que acabo de remitir, que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. De la boca de Dios salió una palabra de consuelo, que repite para dar mayor énfasis a su propósito de poner fin a las torturas del cautiverio y devolver la libertad de su pueblo. Aquí la consolación significa fortaleza, con el fin de que se preparasen para la liberación que Dios les daría. Dice vuestro Dios. ¿Quién es este Dios que consuela al pueblo? Porque hacemos la pregunta, porque la imagen que muchos de aquellos cautivos tenían de Dios después de 70 años de cautiverio, sin lugar a dudas sería de un Dios cruel e inflexible. Pero ahora se les presenta a través de esta palabra con misericordia y compasión, queriendo secar las lágrimas de ellos y aliviar su dolor. Esta manifestación del favor de Dios es una que inspira confianza, valor y fortaleza.
Isaías 54:8. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Debemos considerar la expresión consolad a mi pueblo como una revelación de la soberanía de Dios. Y no dice solo consolad a Israel, sino consolad a mi pueblo. Así que lo está haciendo más amplio. De la misma manera que Dios considera a Israel como su pueblo, Isaías 1 del 1 al 3, también considera a la iglesia como obra suya. Romanos 9:25, Tito 2:14 y Primera de Pedro 2:9. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Punto B. El arrepentimiento es indispensable para la restauración. Verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios pide en este verso que se le hable al corazón del pueblo con un tono que inspire confianza y ánimo. Esta consideración con ellos es porque ya han pasado mucho tiempo en el cautiverio y el arrepentimiento que ellos han tenido llegó hasta su presencia. Se les anuncia ahora la buena nueva, una nueva del perdón, una noticia que produciría gozo en el corazón de Jerusalén. El profeta, en términos legales, le dice, su tiempo es ya cumplido. Es lo mismo que decir, está poniéndosele fin al castigo. Llegó la hora de regresar a casa. El arrepentimiento, hermanos, debe de anteceder a la consolación, que produce el perdón y la restauración por parte de Dios. Esta fue la condición establecida en Segunda de Crónicas 7:14. Recuerden, si mi pueblo se humillare. Y el tema del mensaje del Juan el Bautista en Mateo 3:8, sigo haciendo énfasis en el arrepentimiento. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús advirtió en Lucas 13:3 que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Lucas 15:7 encontramos una afirmación sobre el valor que tiene el arrepentimiento cuando dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El precio del pecado es el castigo. Y el perdón es el regalo del arrepentimiento. Llegamos a nuestra primera pregunta que dice, ¿qué antecede a la consolación? Punto 2. Imperativos para remover obstáculos a la redención. Facilitar el camino a la presencia de Dios. Seguimos en Isaías 40. El Señor está decidido a traer consuelo a su pueblo, a devolverles la libertad. Pero el pueblo, a cambio, debe liberarse de las ataduras que impiden la presencia de Dios en sus vidas. Con el paso del tiempo, la sociedad en aquel momento y ahora también se había degenerado, dando lugar, esta degeneración comenzó por los tratos ilícitos y el establecimiento de clases privilegiadas que humillaban al pobre, al desvalido. Verso 3.
voz que clama en el desierto. Esto lo que significa es que el mensaje o la palabra es transmitida por voces humanas, por un lenguaje o por una cultura que puedan ser entendidas. Los profetas en este caso eran la voz de Dios para comunicar el mensaje. Verso 3 continúo. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este mensaje de Dios tiene imperativos. El imperativo es una forma verbal que expresa orden, ruego o mandato. Así que estos imperativos en este verso son: preparen camino. Es un equivalente a despojarse de todo impedimento de enmendar acciones incorrectas. El otro es enderezar calzadas, hablando al corazón de ellos sobre la necesidad de reordenar sus vidas en lo moral y en su relación con sus semejantes. Recuerde que hoy también se pide lo mismo. Y estas dos cosas ante los ojos de Jehová. Eso implica hacerlo con una sinceridad tal que Dios, que todo lo ve, se agrade. Verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Entendemos con esto que todo orgullo y complacencia equivocada debe bajarse ante el altar de Dios. Y todo sentimiento de inferioridad debe ser eliminado para acercarnos a Dios. Hebreos 12, del 12 y 13 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La santidad de Dios exige una limpieza de todo aquello que contamine nuestra relación con Dios. Y la obediencia a las condiciones de Dios nos trae su gloria. Verso 4 continúo: y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El pueblo de Dios, y ahora la iglesia, debe tratar con los obstáculos. ¿Cómo? Vamos a ver algunos. 1. Pensar que la vida cristiana se define por lo que hacemos: ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, dar dádivas, etc. Cuando lo que nos debe definir es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando nos define esto, y este es nuestro principio, esto va a despertar nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestra entrega. Entonces, le amamos porque Él nos amó primero. Y entonces ahí sí, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, oramos y damos buenas dádivas. Segundo obstáculo, la de la autosuficiencia. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero en una buena relación con el Señor hacemos nosotros una combinación de dos partes para lograrlo. Pero separado de Él, dice su palabra, que nada podemos hacer. Tercero, confiar y apoyarse en los talentos y dones naturales que Dios nos ha dado. El confiarse y descansar en ellos nos puede dar la falsa idea que eso es suficiente para abrirnos paso en la vida y de una manera muy sutil independizarnos de Dios. 4. También puede ser poner nuestra confianza en nosotros mismos, en las riquezas, en la imagen o la apariencia, en los logros o en la reputación.
Esto no debe de ser nuestra confianza porque todo esto es movible, transitorio y variable. Punto 5. Pensar en mantener el control. Esto es muy peligroso porque no entregamos nuestras áreas al Señor. Las vamos a justificar y hasta defender. Y eso hará que experimentemos las consecuencias de vagar en la voluntad del pecado y de los peligros del mal. 6. Y aunque hay más por enderezar y allanar, voy a terminar con el yo. Una manera fácil para identificar el yo es preguntarnos, ¿cuándo me siento bien conmigo mismo o cuándo me siento mal conmigo mismo? Esto identificará áreas de dominio y de control. Recuerda que Dios desea que el concepto que tengamos de nosotros mismos esté total y completamente arraigado en su amor y en su definición de lo que es valioso y digno de ser tomado en cuenta. Mateo 21, 12 al 17 nos señala que después de la purificación del templo, vinieron a él ciegos y cojos y él los sanó. Así que no hay dudas que si queremos ver el poder de Dios, que es nuestra gloriosa consolación, tenemos que purificarnos primero. Primera de Corintios 5:7 y Segunda de Corintios 7:1. Punto B. La manifestación de la gloria de Dios. Verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando se manifieste la gloria de Dios, será una experiencia visible. Esto es lo que nos da a entender este verso, que abarcará a toda la humanidad, siendo esta testiga de su gran poder. Este es un momento anhelado por muchos, pero debemos estar dispuestos a pagar el precio para lograrlo. Verso 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y le contesta el Señor, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. El profeta Isaías fue el que hizo esa pregunta de este verso. ¿Cuál es el mensaje que debo proclamar? Y Dios le responde que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. Parte de la preparación para la venida gloriosa del Señor es no depender de la fuerza o sabiduría humana, porque toda ella es pura vanidad. La gloria humana tenemos que saber que es fugaz, efímera y vulnerable. Todo lo que no tiene como fundamento la palabra de Dios es como hojas secas, como la hierba cuando le da el sol caliente y la quema. En cambio, la gloria de Dios radica en el poder de su palabra, que como la lluvia o la nieve desciende sobre la tierra y la fertiliza y no regresa a Dios, sino que fructifica a favor de los hombres. Isaías 55, 10, 11. Pregunta: ¿por qué debemos remover obstáculos? Y esto nos lleva al tercer punto: comisión para anunciar la consolación. El Dios Altísimo invita a su pueblo a ir hacia Él. Verso 9.
súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. Este verso es un desafío a dejar las planicies, sinónimo de complacencia humana, para ir en busca de la dirección divina. Moisés, recordemos, fue invitado por Dios al monte, y esto para entregarle las tablas de la ley, nos dice Éxodo 19:24. Nuestro Señor Jesucristo subió al monte para desde allí proclamar las grandes enseñanzas del reino, nos dice Mateo 5:1. La bendita revelación que trae consolación viene de lo alto y solo podemos alcanzarla escalando las alturas, nos dice Habacuc 3:19. Nuestra experiencia cristiana alcanza mayor profundidad cuando alcanzamos las cumbres de Dios, como dice el sabio. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, dice Cantares 4:6. La tradición piadosa de Israel estuvo relacionado con los montes. El Sinaí, donde Dios los estableció como nación. En Horeb, considerado como el monte de Dios, Primera de Reyes 19:8. En las visiones de Ezequiel, el profeta es llevado a un monte muy alto donde Dios le revela el mensaje que daría al pueblo de Israel. Ezequiel 42. La consolación comienza cuando aceptamos esta invitación. Por eso le dimos tantas referencias para ver lo importante que es subir al monte, es subir a donde Él está. La comisión de proclamar la grandeza de Dios requiere nuestra obediencia a subir a las alturas, crecer, relacionarnos. La proclamación ha de hacerse, dice, con voz fuerte, determinante, con fundamento, respaldada por nuestros hechos. Que no la apaguen, hermanos, los entretenimientos del mundo, ni la cantidad de voces que ahoga esta humanidad. Que podamos decir, ved aquí al Dios nuestro. Que no se confunda, que no lo confundan con dioses falsos que el mundo levanta apelando a esos sentimientos humanos, pero que están muy lejos del verdadero Dios y de su palabra. Punto B. El anuncio de la venida del Señor, verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor vendrá con poder, una afirmación para consolar a los hijos de Dios, a los de Israel y a la iglesia. Israel vivió esperando en las promesas. ¿Recuerdan cuando José murió en Egipto? Que él deja dicho, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, 24, 25.
cada día que pasó de ahí en adelante, los hijos de Dios eran consolados y son consolados con la esperanza de que Dios visitará a su pueblo. Para ellos pasaron 400 años de opresión y esclavitud, pero la promesa se mantuvo en pie y Dios envió finalmente a Moisés a liberar a Israel. De ellos escribe el autor de la carta de los Hebreos diciendo: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. De modo similar, ahora la iglesia vive afirmando la esperanza consoladora de la venida de Cristo. Jesús mismo nos aseguró que volvería. Y si me fuere, dijo, yo prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y los ángeles en Hechos 1:11 confirman esta promesa diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mucha de la escritura del Nuevo Testamento se produjo para afirmar a los creyentes en esta consoladora esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Y es así como se desarrolla la vida de la iglesia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos dice Tito 2:13. El apropiarse de esta promesa estimula al creyente a perseverar y a dar testimonio de su fe al mundo. Tercera pregunta: ¿qué significa dejar las planicies? Esto me lleva a la reflexión. Este pasaje que hemos estudiado hoy de Isaías 40, del 1 al 11, nos revela a un Dios que ha hecho lo máximo para mostrarnos su amor, su compasión y su poder. Usando nosotros a Israel como referencia, podemos decir que nos han sacado de servidumbre, de casa de servidumbre, del pecado, para traernos a la tierra prometida, para traernos a nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Nos ha enviado palabras de consuelo cada día a través de su Espíritu Santo. En nuestras angustias ha derribado muros que nos separaban y que nos pueden separar de su presencia, y mantiene un diálogo a través de la oración amoroso con nosotros para fortalecernos en este paso por la tierra. Vamos hacia nuestra invitación y en ella te invito a recordar que las promesas del Señor son firmes, son el sí y el amén. Y aunque su cumplimiento tarde, no caerá a tierra. Así que, hermanos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Hemos llegado al final de esta consolación, de la explicación de esta. Para nuestra próxima semana tendremos la seguridad para el pueblo de Dios. Recuerde que seguimos en Isaías. Dios le bendiga.